Buenos días, estimados maestrantes. Qué gusto poder saludarles en esta mañana. Vamos a dar inicio con la asignatura de trastornos, de intervención psicopedagógica en los trastornos del lenguaje. Bueno, para iniciar esta clase, voy a empezar con un video que nos permita reflexionar un poco acerca de la inclusión educativa. Como les decía, cuando nosotros atendemos los diferentes tipos de trastornos, en este caso del lenguaje, todo tiene un enfoque que es la inclusión, el poder atender a esta diversidad de estudiantes que les permita participar activamente de su formación, de su enseñanza, de su aprendizaje, pero sobre todo en equidad de oportunidades. Entonces voy a compartir en este momento un video para que luego podamos interactuar y podamos un poquito reflexionar acerca de lo que nos quiere dejar, el mensaje que nos quiere dejar este video. Pongamos atención, por favor. Muy bien. Entonces hemos visto este video que se llama Cuatro esquinitas de nada y veíamos cómo Cuadradito quería entrar, ¿verdad? En la puerta, por la puerta para formar parte de los redonditos. Y bueno, hizo todos sus intentos para tratar de parecerse a sus compañeritos y poder formar parte de ese grupo. Me gustaría escucharles, no sé qué reflexión les deja. ¿Será que esto pasa dentro del sistema educativo de que realmente no se está dando una verdadera inclusión, sino una integración? En donde el estudiante ingresa a la institución educativa y tiene que adaptarse y ajustarse a lo que ya tiene la institución, incluso un currículo poco flexible, un currículo rígido, en donde el estudiante tiene que, de todas las formas, tratar de aprender. Mientras que cuando hablamos de inclusión,
Cuando un estudiante que tiene un trastorno del lenguaje, tiene una discapacidad, una necesidad educativa específica e ingresa a la institución educativa, ¿quiénes son los que deben ajustarse y adaptarse? La institución, los docentes, brindar una adaptación curricular, evaluar las capacidades y las necesidades que tiene el estudiante. Y ojo con lo que digo, no solo necesidades, sino también capacidades, porque a veces los docentes o el DC solo ve las necesidades o las debilidades que tiene el estudiante, pero no ve que también se puede trabajar en aquellas capacidades, como nos dice Gardner, ¿no es cierto?, en las inteligencias múltiples, tratar de identificar esas inteligencias para poder fortalecer los conocimientos. Entonces, este video nos lleva a esa reflexión. ¿Será que realmente en este caso Cuadradito tenía que ser integrado, ¿verdad? Quería ser integrado, pero al final todos se dieron cuenta que no necesitaba esa integración, necesitaba una verdadera inclusión, aceptándolo con sus diferencias y aceptando esta diversidad. Entonces, bueno, yo he dado mi punto de vista como una idea general de lo que nos muestra el video, pero me gustaría también escucharles a ustedes. A ver, ¿qué nos dice Britney? ¿Qué opina sobre este video? ¿Qué reflexión le deja? Buenos días, doctora. No, bueno, en base al video, pues yo comparto que es importante que, bueno, no la persona que necesita, o que tiene esa necesidad, tiene pues que adaptarse a las necesidades del grupo, sino que el grupo debe adaptarse, buscar la manera de, de incluir a la persona porque pues es importante que tomemos, como usted lo había mencionado, en cuenta tanto las necesidades como las capacidades que presentan los estudiantes y esto dentro del ámbito educativo a nosotros nos permite brindar un buen proceso de enseñanza-aprendizaje en donde se fortalezca su bienestar, no solo en el ámbito académico, sino también emocional y social, que pues eso es un balance para lograr buenos aprendizajes, bueno, lo que se espera. Muy bien, excelente, Brisnes. Muchas gracias por su reflexión. Pau Pilco, ¿qué nos dice? ¿Cómo está, doctora? Buenos días, compañeros. Bueno, yo igual pienso lo mismo. Nosotros, como adultos, como en esta rama de la psicopedagogía, pienso que, bueno, y en la educación en general, pienso que sí, nosotros debemos moldearnos más bien a las necesidades de cada estudiante, no ellos a nosotros, sino nosotros a ellos, porque justamente eso está hablando más que inclusión, equidad. Eso pienso que a mí me gusta más ese término porque incluyo, pero incluyo cómo, en qué condiciones. Ven, ponte aquí, como en el caso, digamos, del video, el cuadrado, ven, ponte aquí, pero ¿qué hago? ¿Qué más hago? En cambio, equidad es darle ya las mismas oportunidades, o mejor dicho, no las mismas, sino las que él requiere para llegar a un mismo objetivo común, en este caso, pues el aprendizaje, de acuerdo a las necesidades que tenga. Entonces, eso pienso que es muy importante que también nosotros lo aprendamos y lo tomemos muy en cuenta, porque a veces solamente incluyendo pensamos que es todo y no es cierto. Muy bien, muchas gracias, Pau. Sí, realmente excelentes reflexiones que nos permiten, no sé, fijarnos un poquito en lo que estamos haciendo dentro de los espacios en los que trabajamos, ¿verdad? Ir reflexionando. Sé que todos ustedes trabajan dentro del sistema educativo, entonces tienen la experiencia y saben cómo hacerlo, pero sin olvidar este enfoque inclusivo. Y como nos decía Pau, uno de los principios de la inclusión educativa siempre va a ser la equidad de oportunidades para que pueda aprender y para poder, sobre todo, que el estudiante se convierta en ese protagonista de su proceso de enseñanza-aprendizaje y que pueda aprender igual que el resto de sus compañeros. Bueno. A mí siempre me gusta partir con estas reflexiones porque cuando hablamos de trastornos del lenguaje, estamos hablando de niños que tienen una necesidad educativa específica, ¿verdad? Muchos de ellos que pueden estar asociados o no a la discapacidad.
pero nos vamos a encontrar muchos casos de niños que tengan una discapacidad, por ejemplo, una discapacidad intelectual, un trastorno espectro autista, un TDAH, niños que incluso puedan tener parálisis cerebral infantil, si es que algunos trabajan también de manera privada. Podemos encontrarnos con este tipo de estudiantes que pues están asociados a un trastorno del neurodesarrollo o incluso un síndrome de Down. Entonces, es por eso que pues siempre tenemos que tener claro cómo lo vamos a hacer y desde qué enfoque. Bueno, partiendo desde esta reflexión, el día de hoy vamos a ver, vamos a compartir ya la presentación del día de hoy. Vamos hoy a revisar todo lo que corresponde a los trastornos del nivel comunicativo y del lenguaje y también la exploración logopédica. Alguien me hacía preguntas en la clase anterior sobre cómo se debe desarrollar la exploración logopédica, así que en este día vamos a ver cuáles son los pasos y cómo debe estar conformada nuestra carpeta logopédica para poder hacer esta exploración. Y en lo que se refiere a los trastornos del nivel comunicativo del lenguaje, vamos a ver acerca del retraso del lenguaje, la disfasia y la afasia con todas sus características para que podamos diferenciar estos trastornos dentro del sistema educativo. A más de eso, queridos maestrantes, quiero recordarles que en la plataforma ELSA yo les subí un ejemplo de cómo se debe hacer la intervención y el tratamiento para cada uno de estos trastornos del nivel comunicativo del lenguaje, ¿sí? Para que les sirva de apoyo incluso también en la tarea que debían realizar la AP para que ustedes puedan desarrollar un plan de acción y que puedan tener un modelo y una guía de cómo se debe ir realizando esta intervención. Más, queridos maestrantes, por el tiempo. Como tenemos poco tiempo, entonces tenemos que fijarnos también en los recursos que están subidos en la plataforma ELSA. Sí, espero que los hayan visto y que les pueda servir de gran ayuda en cómo se debe llevar esta intervención. Hoy vamos a ver desde la parte teórica cuáles son estos trastornos y cuáles son estas características, ¿sí? ¿Cuáles son las características de cada uno de estos trastornos del nivel comunicativo del lenguaje? Vamos a empezar con el retraso del lenguaje. ¿Cuándo estamos en presencia de un niño que tiene retraso del lenguaje? ¿Cómo lo podemos definir y cuáles son las causas que pueden provocar? El retraso del lenguaje es una terminología que es mucho más completa al decir dilatar, demorar la aparición del lenguaje. Entonces, queridos maestrantes, cuando hablamos de un retraso del lenguaje, estamos hablando de una manera más sencilla y concreta cuando demora la aparición del lenguaje en el niño. En muchos países puede utilizarse también el término retardo oral. Incluso podemos encontrar algunos otros autores que van a definir este trastorno del lenguaje como un retardo oral, que no entra en contradicción, ya que el término oral proviene del latín orare, que significa hablar, y retardo, que significa demora para hablar. Entonces estamos hablando de lo mismo. Debe considerarse a un niño que tiene un retraso de lenguaje cuando lo cuantitativo y lo cualitativo de su uso verbal se halla por debajo de la cifra media de los niños de su edad. Es decir, si un niño continúa dependiendo de gestos para comunicarse, cuando realmente ya debe estar utilizando signos convencionales verbales, estamos hablando de un cuadro de retraso de lenguaje. También en los retrasos del lenguaje, como su nombre lo indica, existe un retraso en la adquisición de las diferentes etapas del desarrollo cronológico del lenguaje infantil. Cuando hablamos de etapas del estado del desarrollo cronológico, estamos hablando, ¿no es cierto?, de los estadios de la edad, de la etapa cronológica, es decir, de tal año a tal año debería decir 100 palabras, de tal año a tal año debería decir 300.
Luego ya tendría que tener un vocabulario de 1000, luego ya tendría que hacer oraciones. No olvidemos que eso ya vimos en la frase, en la clase anterior, ¿no es cierto? Ir haciendo frases, ir haciendo oraciones, cómo debe ir evolucionando el lenguaje en la etapa prelingüística y en la etapa preverbal. Eso ya lo vimos en la clase anterior, entonces ya debemos tener claro y definido cómo debe ir desarrollándose de acuerdo a esta etapa evolutiva. También cuando hablamos de retraso del lenguaje, estamos hablando de una demora en la adquisición de las habilidades lingüísticas, en lo que se espera de acuerdo a la edad de lo que tiene el niño, es lo que les decía, ¿no es cierto? De acuerdo a esas etapas cronológicas o etapas evolutivas. ¿Cómo se puede manifestar? También se puede manifestar como una dificultad para hablar, una dificultad que tiene el niño para comprender o también para poder utilizar su lenguaje. Aunque no siempre esto se convierte en un problema grave, pero es importante y es necesario que lo podamos abordar con una evaluación y también, si es necesario, con la intervención temprana. Qué importante que es en los niños el poder brindar una estimulación temprana. Eso creo que todos ya lo tenemos bastante claro y sabemos cuáles son los impactos de una intervención temprana, de una estimulación temprana, no solo para el lenguaje, sino para todas las funciones básicas que el niño tiene que ir desarrollando a lo largo de su vida. También cuando aún están utilizando palabras, los niños que tienen un retraso de lenguaje lo pueden hacer de una manera deformada en su articulación que hace que esta comunicación o este lenguaje sea ininteligible. Es decir, no se lo comprende, no se lo entiende y puede utilizar determinados elementos gramaticales tanto en el aspecto sintáctico, léxico y pragmático, demorándose en la adquisición de otros nuevos elementos lingüísticos. Ya vamos a ver a qué se refiere estos aspectos sintáctico, léxico y pragmático. Otra definición también que se toma en consideración para un retraso del lenguaje es que se lo considera como un trastorno del lenguaje que afecta la formación y el desarrollo de sus componentes estructurales en la fonología, en la semántica y en la sintaxis. Estos están relacionados con los mecanismos de recepción y programación lingüística. Eso nos dice Rodríguez y Díaz. Como pueden ver, existen diferentes definiciones y conceptualizaciones acerca de este trastorno del lenguaje. Ahora, para poder entender un poquito más esto que está afectado en el retraso del lenguaje, vamos a ver a qué se refiere la fonología. Cuando estamos hablando de fonología, se refiere al estudio del sistema de sonidos de la lengua en general, que incluye la formación de sílabas, la entonación y la acentuación. ¿Sí? La fonología también es una rama de la lingüística que el objetivo es el estudio a los elementos fónicos teniendo en cuenta el valor distintivo y funcional de cada uno de estos. La fonología también se encarga de interpretar la manera en la cual los sonidos surgen a nivel abstracto o mental. Los fonemas se escriben entre diagonales, representándolos gráficamente en el sonido que hacen al momento de pronunciarlos. Por ejemplo, la S más la A más la L nos da sal. ¿Sí ven? Esa es la fonología, que estos fonemas se escriben, pero al momento de pronunciarlos, pues nos representan una palabra. Es decir, no sé si ustedes han escuchado el término conciencia fonológica. La conciencia fonológica es cuando uno es consciente del fonema y del grafema, ¿no es cierto? Del símbolo, pero también de la articulación de ese símbolo que se convierte en un fonema. Entonces, un niño que tiene dificultades en esta conciencia fonológica, pues va a tener un retraso del lenguaje. También podemos entender a la fonología como esta disciplina que se ocupa de la organización lingüística de los sonidos del habla. Está muy relacionada también con la fonética
que Volta es la que estudia los aspectos físicos implicados en la producción, en la transmisión y en la recepción de los sonidos. Entonces, tradicionalmente la fonología es la que opera en el fonema como unidad básica abstracta y también en el sistema fonológico, que es al momento de articular este fonema. ¿Sí? Ahora, ¿qué entendemos por semántica? La semántica se refiere a los aspectos del significado, es decir, el sentido o la interpretación de estos signos lingüísticos como símbolos, como palabras, como expresiones y también como representaciones formales. Se llama campo semántico al conjunto de palabras o expresiones que guardan una relación estrecha, cualquiera que éste sea. Por ejemplo, coche, avión, tren, barco. Esto forma un solo campo semántico. Estamos hablando de medios de transporte. ¿Ya? Si diríamos león, tigre, rinoceronte, puma, estaríamos hablando de animales salvajes. Si decimos perro, gato, oveja, a lo mejor estaríamos hablando de animales domésticos. Entonces, a eso se refiere este campo semántico, a este conjunto de palabras que tienen esta relación estrecha. También podemos entender la semántica como una rama de la lingüística que estudia el significado de las palabras, las frases y las oraciones. Se enfoca también en cómo se asigna el significado de estos signos lingüísticos y cómo este significado también se relaciona en el mundo real. Esa es otra conceptualización para comprender lo que es la semántica. ¿Qué es la sintaxis? La sintaxis es la que estudia las formas en cómo se combinan las palabras. Entonces, la sintaxis establece, el orden en que debe ir el sujeto, el verbo, el predicado en una oración. Esto para poder comprender lo que se está diciendo en la oración. Por ejemplo, resfriado me habría la lluvia mojado con me si hubiera. ¿No es cierto? Si decimos esta oración que no está ordenada con el sujeto, el verbo y el predicado, se vuelve en una oración que no la comprendemos, que no la entendemos. Entonces, no se entiende porque las palabras están en desorden, pero la sintaxis es la que las coloca estas palabras en una forma correcta para convertirse en una oración comprensible, en una oración entendible. Entonces, ¿qué nos quiere decir esa oración? Dice, si me hubiera mojado con la lluvia, me hubiera resfriado. Entonces, la sintaxis es la que permite poner en orden todos estos categorías que forman parte de la oración y para poder comprenderla. La sintaxis en lingüística también se refiere al estudio de las reglas que organizan las palabras en frases y oraciones, asegurando que tengan sentido y que sean gramaticalmente correctas. En esencia, pues, para entender un poquito más acerca de la sintaxis, es la que pone el orden en la estructura de las palabras dentro de una oración y también es la que analiza las relaciones entre estas palabras y cómo éstas contribuyen al significado general de una oración. ¿Sí? Vamos comprendiendo entonces un poquito más acerca de estas categorías. Cuando hablamos de morfosintáctico, porque también todas estas categorías, no olvidemos, están afectadas en un niño que tiene un retraso de lenguaje. Es por eso que yo en este momento las estoy definiendo, estoy poniendo ejemplos para que ustedes puedan comprender lo que está afectado en ese niño que está diagnosticado o que estamos evaluando con un retraso de lenguaje. Cuando vemos que está afectado lo morfosintáctico, estamos hablando del conjunto de elementos y reglas que permiten construir oraciones que tengan sentido. La morfosintaxis estudia también las formas y las funciones de las palabras. Cada palabra tiene una forma o también una morfología determinada. Aquí tenemos un ejemplo. Por ejemplo, en la oración, las niñas estudian con sus amigas. Los determinantes, los nombres y el verbo de la oración que están en su forma
plural, ¿verdad? Las niñas, plural, estudian con sus amigas, plural. ¿Sí? Entonces tiene relación, es una regla que cuando estamos en singular, pues la oración tiene que estar en singular y cuando estamos hablando en plural, la oración debe estar en plural. Si ustedes se dan cuenta, pues también esto morfosintáctico también está relacionado con la sintaxis, porque habla de las reglas y los elementos que necesita una oración. Eh, También cuando hablamos del léxico, estamos hablando del vocabulario o el caudal de modismos y voces de un autor. Bueno, para terminar lo de morfosintáctico, también me gustaría darles otra conceptualización de esta categoría que nos dice que se refiere al estudio de la estructura de las palabras, es decir, la morfología, y cómo se combinan para formar oraciones, que es la sintaxis. En este nivel vamos a analizar tanto la forma de las palabras, que significaría la morfología, pero también cómo estas palabras funcionan dentro de una oración, que es la sintaxis. Cuando hablamos de la categoría pragmático, significa que estudia el lenguaje en relación al contexto donde se desarrolla la idea. Es decir, las oraciones producen una aceptación semántica con, pero su significado e interpretación depende del contenido y del contexto lingüístico, ya que una misma oración puede tener varios sentidos en diferentes contextos. La pragmática también se refiere al estudio de cómo el contexto puede afectar también el significado de una expresión lingüística. Implica el poder analizar cómo los hablantes usan un lenguaje para comunicarse eficazmente en situaciones sociales, considerando factores como el contexto, la intención del hablante y las relaciones que existen entre los interlocutores. Entonces aquí depende mucho el contenido y el contexto lingüístico también de esto, ¿verdad? De la situación social, del contexto en el que se está desarrollando, en las relaciones que existen entre los interlocutores, porque una misma oración puede tener varios significados dependiendo de esas características. Ahora, ¿cuáles pueden ser las causas de un retraso del lenguaje? En un breve análisis se precisa puntualizar que las causas pueden tener un origen endógeno. Cuando estamos hablando de endógeno, estamos hablando de que puede tener un origen orgánico, funcional, es decir, existen alteraciones de la estructura y el funcionamiento de estos sistemas corticales que aseguran los mecanismos de la comprensión y la expresión del lenguaje. Pero también puede existir una causa exógena o de origen exógeno que aluden a lo funcional y también a lo socioambiental, a la estimulación que puede tener el niño en el contexto en el que se encuentra desenvolviéndose. Cuando decimos que el retraso del lenguaje tiene una causa de origen endógeno, es decir, una causa orgánica funcional, se puede producir una alteración en la estructura y el funcionamiento de las áreas centrales de los sistemas funcionales que son responsables de la comprensión y la expresión del lenguaje. Esto pues trae algunas consecuencias en los mecanismos de decodificación verbal y codificación que pueden verse alterados. Y pues a partir de estas limitaciones funcionales de los sectores de la corteza responsables de la formación de los estereotipos dinámicos del lenguaje. Aquí tenemos algunas causas endógenas en donde estarían afectados estos mecanismos de decodificación verbal y codificación que pues impiden que el niño pueda tener una buena comprensión y expresión del lenguaje. Por ejemplo, tenemos la Disculpe, doctora, una discapacidad pregunta. intelectual en Disculpe una donde pregunta. esta discapacidad intelectual pues puede estar también, ¿no es cierto?, relacionada con un síndrome de Down. Tenemos la parálisis cerebral, tenemos la lesión focal o inmadurez neurológica, tenemos trastornos de la lateralidad y también un déficit auditivo que, bueno, que sería específicamente una hipoacusia. Cuando hablo de hipoacusia, no estoy hablando de una sordera total. Eso tenemos que tenerlo claro, ¿verdad?
Cuando decimos déficit auditivo con hipoacusia, es decir, el niño tiene restos auditivos que incluso con una ayuda técnica como a lo mejor un audífono, al niño con estos restos auditivos, el niño puede oír, puede escuchar. Cuando hablamos de una sordera total, pues el niño no puede hacerlo, no puede hacerlo, y ahí estamos hablando de una discapacidad auditiva, ya no de un déficit, sino una discapacidad auditiva. Sabemos que un niño sordo o una niña sorda no va a adquirir el lenguaje. ¿Por qué? Porque el lenguaje nosotros, ¿cómo lo obtenemos? A través de la imitación. Entonces, nosotros empezamos a imitar desde que somos bebés a cómo habla nuestro papá, nuestra mamá, nuestros hermanos, es decir, el contexto familiar, empezamos a imitar el lenguaje y empezamos a hablar. Un niño sordo no lo va a poder hacer. Entonces ahí hablamos de discapacidad auditiva. Un niño con discapacidad auditiva. Tengamos mucho cuidado también con esto del lenguaje positivo. Hay a veces docentes o padres de familia que dicen mi hijo es sordo mudo. No, realmente, bueno, yo que trabajo con asociaciones de personas con discapacidad, ellos siempre dicen que eso es un insulto, que eso es una discriminación. Ya nosotros sabemos pues que un niño sordo no va a poder hablar, entonces no tenemos por qué decir sordo mudo. Simplemente el lenguaje positivo es una persona con discapacidad auditiva, suficiente para poder referirnos a este grupo. ¿Ya? También debemos recordar que el lenguaje necesita para su aprendizaje una actividad analítico-sintética de las funciones psíquicas superiores, ¿verdad? ¿Cuáles son las funciones psíquicas superiores? La atención, la memoria, la percepción, el lenguaje. Si en estos niños no se puede asegurar la capacidad para poder organizar y desarrollar estos mecanismos neurofisiológicos, neuropsicológicos, que son los responsables de la comprensión del lenguaje y su producción, pues va a ser muy difícil que los periodos evolutivos puedan imitar los sonidos y sus combinaciones. Aquí está realmente la causa por qué desde este origen endógeno ellos no van a poder comprender y producir adecuadamente el lenguaje. Principalmente cuando hablamos de estos mecanismos neurofisiológicos y neuropsicológicos, pues estamos hablando en una discapacidad intelectual. Claro que también depende mucho del porcentaje de estas discapacidades, puesto que en caso de discapacidades graves, pues es mucho más difícil el poder desarrollar el lenguaje. Las causas exógenas, estamos hablando del entorno ambiental, del entorno social, del entorno cultural, que también pueden ser una causa para un retraso del lenguaje. Aquí tenemos algunos ejemplos. Cuando hay una pobre estimulación lingüística y los modelos que tiene el niño son inapropiados al momento de comunicarse, por ejemplo, hay jerga familiar, hay un uso indiscriminado de disminutivos o incluso el lenguaje no es el más formal. Entonces, esta también puede ser una causa. Cuando hay poca estimulación, ya les mencionaba anteriormente qué importante, qué significativo es de que los niños puedan tener una estimulación temprana, una atención temprana para que ese lenguaje pues sea el adecuado. Cuando hay problemas afectivos relacionales que pueden verse reflejados en una sobreprotección, una deprivación, una sobrecorrección lingüística, también pueden ser unas causas. El negativismo, el institucionalismo u hospitalización prolongada, hay niños que pues a veces por alguna enfermedad grave o incluso niños que han sido violentados, son institucionalizados y pues no van a tener de cerca esa estimulación de parte de la familia. También hay una inhibición mutua entre gemelos o comunicación especial o sustitutoria entre hermanos. Cuando realmente ya, cuando hay gemelitos, a veces el uno
está desarrollando el lenguaje y el otro pues ya le hace todo lo que dice el hermano que está hablando. Entonces, el uno solo desarrolla el lenguaje mientras que el otro lo hace a través de gestos o ya atienden sus necesidades por lo que está diciendo su hermanito gemelo. También hay problemas de adaptación al uso de una segunda lengua, por ejemplo, el bilingüismo mal establecido, cuando a veces hay estos temas migratorios en donde el niño ya está empezando a desarrollar a lo mejor su lenguaje en español y viajan a otro país y lo empieza a hacer en inglés. Claro que a veces es positivo, pero sería necesario de que desarrolle bien este bilingüismo de manera correcta, tanto en español como también en inglés, y que puede también convertirse en una causa para que haya un retraso del lenguaje. En conclusión, entonces, ¿cuáles pueden ser las causas de ese retraso del lenguaje? Pueden ser las endógenas, que decíamos que son las orgánicas funcionales, de origen neuromotriz y también de origen sensorial cuando hablamos de la audición, y las exógenas, que también son funcionales, pero que son de origen socioambiental y que depende pues de los contextos sociales y familiares en los que se está desenvolviendo el niño y de la estimulación que puedan recibir de parte de estos contextos para que puedan tener un lenguaje adecuado. Actualmente también los retrasos del lenguaje se orientan en la utilización de dos formas fundamentales dependiendo del diagnóstico y la denominación. Entonces nos vamos a encontrar con esta clasificación. Un retraso específico severo del lenguaje o también un retraso simple del lenguaje. En el retraso específico severo del lenguaje es considerada la manifestación más grave de la presentación del trastorno. Entonces, cuando decimos severo es porque ya es más grave y se acompaña de un significativo retraso. Hay una demora en el desarrollo del vocabulario que se reduce a un pequeño grupo de palabras que están mal estructuradas desde el punto de vista silábico. También con un valor polisemántico, en ocasiones que no se las entiende fuera del contexto en que son utilizadas, y también con sonidos onomatopéyicos. Por lo general, esta manera de expresión puede acompañarse de un lenguaje extraverbal que siempre va a estar acompañado de lo que son gestos, señas y mímica. Hay niños que pues se encuentran en esta clasificación del específico severo y todo su lenguaje es por señas, por gestos, por mímicas, por gritos, por llanto. Entonces los papás suelen ser bastante sobreprotectores. Entonces ya aparece una de estas manifestaciones y los papitos, ¿qué es lo que hacen? Pues empiezan a atender a todas estas necesidades y no le obligan al niño a que pueda desarrollar su lenguaje. También en este tipo de retraso están ubicados los niños que presentan una severa afectación de todos los componentes del lenguaje y su comportamiento lingüístico comunicativo se corresponde con el que alcanza a los niños en las primeras etapas de su evolución ontogenética. Entonces, no olvidemos de que siempre debemos hacer una evaluación tomando en cuenta pues la etapa en la que se encuentra el niño, la etapa evolutiva en la que se encuentra el niño, la etapa cronológica y cuántas palabras, cuántas oraciones o frases debe ir desarrollando con su lenguaje. Aquí les he traído un video para que ustedes tengan un ejemplo de cómo es este retraso específico severo del lenguaje. ¿Cómo le hace? ¿Qué come? A ver, tú hazlo solito. ¿Qué come? De papá. ¿Qué come? ¿Ya? Ya. Claudia. Nada. Ándale, mira, ¿qué más? Puedes, tienes que checar todo, mira, desde aquí, 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 todo, ándale. Y nada más a este cambio vinieron muchas veces. Sí, nada más a este. A ver, ¿qué come? ¿Una qué?
hace? ¿Qué hace? El papel. ¿El qué hace? Papá. ¿Qué hace? ¿Qué hace, Fer? Mamá. ¿El perrito cómo hace? Ah, sí, así ¿Y le hace cómo el come el perro. perrito? Muy bien. No, no, ya me lo habías dicho. A ver, otra vez. ¿Este qué es? Mira. ¿En dónde va? Muy bien, a ver. ¿Por qué va ahí? A ver, júntalo. Entonces, como pudieron observar, ahí tenemos un niño que tiene una discapacidad intelectual y pues que en esta afectación severa del retraso del lenguaje está él manifestando su lenguaje pues a partir de gestos, de mímicas, ¿verdad? Un retraso también específico del lenguaje lo podemos entender como este trastorno que afecta la adquisición del lenguaje y que causa también muchas dificultades en la expresión y la comprensión del lenguaje. Este trastorno no es solo causado por problemas intelectuales, neurológicos o sensoriales, sino que también podemos comprenderlo como un problema específico del desarrollo del lenguaje y que incluso puede persistir hasta la vida adulta. Para comprender un poquito más. ¿Qué implica este TEL? Implica dificultades en la expresión, es decir, estos niños tienen muchas dificultades para poder formar oraciones, para poder usar un vocabulario apropiado y también para poder recordar palabras. Tienen dificultades en la comprensión, pues no les permite entender lo que se les está diciendo. Y también tienen dificultades en su desarrollo, principalmente en el desarrollo social, emocional, educativo, porque el lenguaje sabemos que es fundamental para poder comunicarnos y también es fundamental para el aprendizaje. Ahora vamos con la siguiente clasificación, que es el retraso simple del lenguaje. Esta es una forma menos grosera de presentación del trastorno. También hay una afectación de los componentes fonológico, morfosintáctico, semántico y pragmático que sigue reflejando un sustancial desbalance que si se compara con el desarrollo de otros niños en igual periodo evolutivo, tanto en lo cualitativo como en lo cuantitativo, los componentes del lenguaje manifiestan un evidente retardo en cuanto a su evolución. ¿Cuáles son las características de este retraso leve? Bueno, hay un retraso en la aparición, en el desarrollo de los niveles de lenguaje, que ya habíamos visto también las conceptualizaciones de estas categorías, como es la fonológica, la morfosintáctica, la semántica y la pragmática, pues que afecta sobre todo a la expresión y en menor medida a la comprensión, sin que esto se deba a un autismo, cuando hablamos de un trastorno espectro autista, ni tampoco se deba a un déficit auditivo o también a un trastorno neurológico. Aquí hay que tenerlo claro porque puede haber una comorbilidad, ¿no es cierto?, con estos trastornos del neurodesarrollo y también con estas deficiencias o también lo que se refiere a discapacidad auditiva. Entonces, no tiene nada que ver porque en este caso, en el TEA, en el déficit auditivo y también en los trastornos neurológicos, pues ahí hay un diagnóstico diferencial y hay criterios diagnósticos propios de estas discapacidades, pues que hacen que los niños no puedan desarrollar un lenguaje correcto, adecuado, pues y que tengan un retraso también del lenguaje. Hay que tenerle ahí mucho cuidado, ¿sí? También hay una aparición tardía del lenguaje y la expresión desarrollándose lentamente y de una forma desfasada para la etapa cronológica en la que se encuentra el niño. ¿Cuáles son sus características? Hay una presencia de un vocabulario reducido con respecto a la edad cronológica, hay dificultades en la pronunciación, hay incapacidad de poder integrar las palabras que dominan las oraciones, hay un empleo de un sistema de sustitutos para poder expresarse. A veces también hay una producción de palabras que están deformadas y que no se las comprende.
Hay una omisión de sonidos en cada palabra, así también como un escaso lenguaje inintencional, y hay una repetición de las partes finales de cada palabra. Puede existir también o puede estar asociado a trastornos del comportamiento. Pueden ser niños hiperactivos, pueden ser niños tímidos, inhibidos o también agresivos. Hay dificultades en la comprensión del lenguaje ajeno cuando se les está comunicando algo, cuando se les está pidiendo algo. Hay perturbaciones en la vida escolar por el desarrollo del lenguaje, pues ya habíamos comentado de que la comunicación y el lenguaje es realmente fundamental y trascendental para que un niño pueda tener una vida escolar adecuada, un buen rendimiento educativo y sobre todo para poder desarrollar sus interrelaciones sociales. Hay errores también en la constitución gramatical. Hay una incorrecta utilización de pronombres, verbos no conjugados y ausencia de conjunciones. Hay sustitución del lenguaje articulado por gestos y mímica expresiva cuando no está afectado el intelecto primariamente. Por eso decíamos que no puede estar asociado directamente a una discapacidad intelectual, pero igual pues está utilizando siempre gestos y siempre una mímica para poder comunicarse. Entre otras de las características que están asociados al retraso del lenguaje, también puede estar asociada a una inmadurez generalizada, es decir, niños que fueron prematuros o que también tuvieron una hospitalización prolongada, que puede deberse a algún accidente o incluso pues alguna enfermedad y se manifiesta por un ligero retraso motor en los movimientos que requieren de una coordinación fina. Estamos hablando de la motricidad fina. También hay un retraso en la expresión gráfica, hay un retraso en el establecimiento de la dominancia lateral, en la lateralidad. Hay dificultad en los aspectos del desarrollo cognitivo, en la relación del pensamiento, lenguaje y la memoria y la atención, que estábamos también comentando que pueden verse afectadas las funciones psicológicas superiores. Hay problemas psicoafectivos, niños que tienen una baja autoestima, niños que tienen dificultades en las relaciones con sus iguales, niños tímidos, introvertidos, agresivos o también hiperactivos. Hay dificultades en el aprendizaje de la lectoescritura y también otros aprendizajes escolares. No olvidemos, queridos maestrantes, de que todas estas características, ¿en qué etapa podemos nosotros ir identificándolas? Yo creo que podemos hacerlo ya en la etapa preescolar, que desde mi punto de vista profesional creo que es la etapa más importante de la vida educativa de todo ser humano, en donde el docente a lo mejor de una manera informal puede ya ir identificando cada una de estas características que pueden estar asociadas a estas necesidades educativas específicas con o sin discapacidad y que luego debería remitir al DESE o a la UDAI, como lo maneja el Mineduc, para que puedan hacer una evaluación psicopedagógica y poder ir identificando cuáles pueden ser estas características y cuáles pueden ser las causas de este retraso del lenguaje. Para terminar con lo que es el retraso simple del lenguaje, también debemos entender que es una condición en la que el niño va a ir adquiriendo este lenguaje de una manera más lenta que el resto de niños que pueden ser de su misma edad, pero sin alteraciones en lo que es la discapacidad intelectual. El lenguaje también se va a desarrollar de una forma normal, pero va a ser a un ritmo un poco más lento. Muy bien, eso en lo que se refiere a este primer trastorno del nivel comunicativo del lenguaje, como es el retraso del lenguaje. Vamos al segundo. Dentro de esta clasificación tenemos la afasia. Ahora, vamos a comprender cuándo estamos en presencia de una afasia, cómo se define la afasia y qué causas también puede provocar la afasia. Bueno, vamos primero a la conceptualización y a la definición de lo que es la afasia. La afasia, desde el punto de vista etimológico, el término afasia proviene de los vocablos griegos a, que significa privación, y fasis, que significa palabra.
Es también un trastorno del nivel comunicativo del lenguaje de base orgánica que se caracteriza por una pérdida total o parcial de esta una vez que ha sido desarrollada. Ujú. Esta es la principal característica para nosotros comprender lo que es la afasia. Es decir, un niño, un joven, un adolescente, un adulto mayor, es decir, durante todo el ciclo de la vida, puede aparecer este trastorno del lenguaje, en donde esta persona ya desarrolló su lenguaje, pero luego por una situación orgánica, un accidente, un tumor, un daño cerebral, neurológico, pierde de manera total o parcial el lenguaje. Se comparte la posición de algunos especialistas al considerar también que la afasia no es una enfermedad, sino que se la debe entender como un síndrome, que es un conjunto de síntomas y que en ella no existe una pérdida de la audición ni tampoco parálisis o debilidad de los órganos del lenguaje. Este trastorno está afectado en lo que es la comprensión de la palabra y también en la elaboración del lenguaje. Este trastorno afecta la capacidad de una persona para poder comunicarse y pues como les digo, puede verse dificultades en lo que es la expresión, la comprensión, la lectura, la escritura del lenguaje. La afasia pues no es solo una enfermedad en sí misma, sino también que se convierte en un síntoma de un daño cerebral y que generalmente puede estar causado también por un accidente cerebrovascular, una lesión de la cabeza o también algunas otras condiciones neurológicas. Cuando nosotros vemos que una persona empieza a tener dificultades para poder comunicarse, para poder expresarse, ya para nosotros debe convertirse en una alarma, ¿no? Ya es un signo de alarma de que puede darnos a conocer pues de que hay un daño cerebral, de que algo está pasando, a lo mejor un accidente cerebrovascular, un tumor o un accidente, una caída. Y ojo, las caídas no pueden ser de ese momento, pueden ser de a lo mejor años atrás, de que no se lo tomó en cuenta como algo grave y que pues con el tiempo empezó a aparecer estos signos que son alarmantes, principalmente en lo que se refiere al lenguaje. Es como si la persona hubiera olvidado total o parcialmente su propio idioma. Es por eso que desde el punto de vista clínico también se lo considera como un síndrome desintegrativo, con un derrumbe parcial o total de las formaciones neurofuncionales del lenguaje. Al afectarse varios eslabones, pues se considera un trastorno polimorfo y sistémico. Esto viéndolo desde un punto de vista clínico, ¿sí? Si decimos polimorfo, pues estamos hablando de que puede tener varias formas. Por otra parte, también los especialistas del Ministerio de Salud consideran que la afasia es un trastorno del lenguaje como consecuencia de una lesión cerebral que puede interferir la función codificadora o decodificadora o ambas a la vez, pudiéndose observar también un comportamiento que puede estar afectado en la lectoescritura. Entonces, no solo va a estar afectado en el lenguaje, sino que también en la lectoescritura. Resumiendo, pues estos elementos anteriormente señalados, también es oportuno destacar que un sujeto o una persona que tiene afasia, cuando hay una presencia, un desarrollo suficiente del lenguaje y como consecuencia de una alteración orgánica del sistema nervioso central que está localizado en las áreas relacionadas con el sistema funcional del lenguaje, como son los niveles de los sectores parietales, temporales y occipitales del hemisferio izquierdo, pues empiezan a verse afectados y esta alteración orgánica hace que se pueda bloquear de forma total o parcial la capacidad que tiene la persona para decodificar y codificar el lenguaje oral y escrito y que afecta básicamente la función comunicativa del lenguaje. En otras palabras, de una forma más concreta y más simple, se puede entender que se desintegran estos mecanismos neurofisiológicos que son los responsables para la codificación y decodificación de la información oral y escrita.
También podemos definir la afasia como esta alteración que hay del lenguaje debido a una lesión cerebral en el hemisferio izquierdo, en las zonas donde está la coordinación del lenguaje, en donde se produce después de la adquisición del lenguaje y que puede causar problemas en las siguientes destrezas, como ya lo dije, en la expresión, en la comprensión, en la lectura y la escritura. Si se da cuenta, queridos maestrantes, pues realmente la afasia es un tema complicado. Es un trastorno del lenguaje bastante difícil de sobrellevar porque están afectadas todas las formas que tiene la persona para poder comunicarse. ¿Qué puede generar realmente una afasia? Bueno, se pueden considerar algunos factores etiológicos o pues causales de la afasia en un grupo de entidades que se responsabilizan de este trastorno, entre las que más frecuentemente se sitúan las siguientes, principalmente desde el enfoque clínico y médico. Hay un accidente cerebrovascular, considerando que es el más incidente y el que está relacionado también con el hábito de fumar, exceso de estrés, también la hipertensión y fundamentalmente lo que es la trombosis, es decir, un derrame cerebral y también una hemorragia. Pueden ser algunas causas para que se pueda dar la presencia de este trastorno del lenguaje como es la afasia. También cuando se da una oclusión embólica de la división superior de la arteria cerebral media izquierda. Todo esto es en el hemisferio izquierdo. También cuando existe una hemorragia hipertensiva, cuando hay un tumor o absceso del lóbulo frontal, cuando hay lesiones metastásicas, cuando hay hematomas, traumatismos cráneoencefálicos, tumores cerebrales, cuadros infecciosos del tipo de las encefalitis, procesos degenerativos de la arterioesclerosis, que también es una enfermedad que se da en las personas, principalmente en los adultos mayores. En general, pues todas estas lesiones producen una distorsión del tejido a causa de hemorragias o muerte neuronal por las causas anteriormente señaladas y que son causas directas para que pueda aparecer una afasia. También existen algunos trastornos cerebrales que son algunas condiciones neurológicas que también pueden provocar a largo plazo lo que es la afasia. Por ejemplo, un niño que tiene epilepsia y que esta epilepsia no es controlada, también puede provocar un episodio de afasia temporal con la epilepsia. La afasia también puede ser temporal o puede darse de forma permanente, dependiendo pues de la causa y la gravedad del daño cerebral. Y el tratamiento pues puede incluir una terapia del habla y del lenguaje, que sería pues un tratamiento logopédico, así también como un tratamiento para lo que es la lesión cerebral, pues que ya sería con un enfoque médico y clínico. La afasia también se debe a una lesión de las zonas encargadas de la comprensión, la elaboración de la palabra o de las conexiones entre ellas o de estas y otras zonas del cerebro. Siempre en el hemisferio dominante, que es el izquierdo, mientras que en los individuos diestros y en la mayoría de los zurdos, pues sería también el hemisferio izquierdo. Tanto en los diestros como en los zurdos, cuando se ve este hemisferio afectado, pues puede aparecer una afasia. A ver, ¿cómo se altera el mecanismo del lenguaje en la afasia? Si ustedes dicen, ¿cómo me puedo dar cuenta de esta afasia? Yo les he traído aquí un ejemplo para que ustedes puedan darse cuenta a qué se refiere este trastorno del lenguaje. Y en este ejemplo que yo les he traído, pues yo creo que a lo mejor muchos de ustedes han escuchado sobre este reconocido actor de muchas películas, que es Bruce Willis, que él, bueno, ha salido en algunas noticias de que él presenta este trastorno del lenguaje como es la afasia. Así que vamos a ver este video para poder comprender un poquito más acerca de este trastorno del lenguaje. La familia del actor Bruce Willis acaba de anunciar que él sufre de afasia y tiene también problemas cognitivos relacionados. Vamos a tratar de explicar brevemente en qué consiste la afasia.
La palabra afasia proviene del griego a, falta de, y fasia, que es expresión, y se manifiesta con la falta de expresión en el lenguaje de un ser humano. Cuando dos personas se comunican, una escucha lo que la otra le está diciendo y se va formando una idea en la mente de qué es lo que va a contestar, tratando de, obviamente, escoger las palabras que le van a permitir expresarse. Entonces, en el lenguaje hay dos elementos. Uno, entender lo que a uno le están diciendo, y el otro, escoger las palabras para contestar. Eso explica los dos tipos de afasia que existen, es decir, la dificultad en la expresión, en la comunicación. Una es la de la persona que tiene la palabra en su mente y quiere expresar algo, pero no le sale la palabra. Es decir, sabe el significado de las cosas en su mente, pero no puede expresarla. Dice, tengo la palabra en la punta de la lengua, pero simplemente no la puede expresar. Eso, cuando se produce en casos ya más avanzados, más severos, lleva a que la persona simplemente no pueda expresarse, no pueda hablar porque no sabe escoger las palabras. Y el otro tipo de afasia es aquella en la que la persona, alguien le está hablando, pero simplemente no entiende lo que le están diciendo. Escucha el sonido perfectamente y quizás pueda algo entender lo que le están diciendo, pero no puede poner las palabras juntas y no entiende lo que le están diciendo. Estos dos tipos de afasia, la afasia de expresión y la afasia motora de decir las palabras, pueden combinarse en una persona y, como se puede entender, pues van a llevar a que la persona simplemente no pueda expresarse. Las afasias pueden ser consecuencia de varios tipos de problemas en la estructura cerebral. Por ejemplo, un derrame cerebral que destruye parte del cerebro, sobre todo en el lado izquierdo, donde está el centro del lenguaje, en la parte de adelante, frontal o lateral, puede llevar a la afasia. Tumores cerebrales localizados en esta zona también pueden llevar a la afasia. Existe un tipo de demencia que es primariamente causada por la afasia. Se llama la afasia primaria del lóbulo frontal, en la cual la persona poco a poco va perdiendo su capacidad de expresarse, pero sin mostrar los cambios de comportamiento que tiene las demencias. Es decir, no tiene trastornos de la memoria, no tiene trastornos en su juicio o razonamiento, simplemente la familia dice, se está olvidando de hablar y ya no entiende lo que le decimos. Eso es un tipo de demencia que se puede presentar. Entonces, cuando un ser humano presenta una afasia, es obligación del médico neurólogo estudiar qué tipo de afasia tiene, número uno, de dónde proviene esta afasia, para ver si se puede o no se puede corregir. Lamentablemente, aparte de rehabilitación y enseñarle a volver a hablar y a expresarse a una persona y a escuchar, es poco lo que se puede hacer cuando hay un tipo de afasia. Muy bien. Entonces, como pudimos ver en el video, ¿no es cierto? Nos muestra de una persona bastante representativa en lo que es el mundo artístico, que él, pues, por su condición, ha presentado una fascia y lo que ha hecho que él sea muy complicado y muy difícil el poder comunicarse. Entonces, la fascia, como ustedes se dieron cuenta, es esta afectación que existe en el lóbulo izquierdo, en donde, y también el lóbulo frontal, en donde hay una dificultad para poder comprender y para poder emitir el lenguaje, y no solo el lenguaje hablado expresivo, sino también en la lectoescritura. Bueno, también podemos entender que las áreas esenciales del procesamiento del lenguaje que están afectadas y pueden verse afectadas en la fascia es la del área de Broca y la del área de Wernicke. Cuando hablamos del área de Broca, pues es la que está ubicada en la región posterior inferior del lóbulo frontal izquierdo y que está conectada pues con el córtex motor primario de los músculos orolaringofaringios y que son los encargados de codificar los patrones de intervención articulatoria del habla. Entonces, en esta área de Broca es donde se puede codificar, en donde se puede articular y donde se puede hablar a través de esta articulación.
mientras que el área de Wernicke es la que está situada en la región posterior del lóbulo temporal izquierdo y es la encargada de descodificar la información auditiva del lenguaje, es decir, el área encargada de la comprensión del lenguaje. El área de Broca es la que facilita la articulación y la codificación y el área de Wernicke es la que decodifica la información auditiva del lenguaje y permite la comprensión. Eso debemos tener claro, estas dos áreas importantísimas en lo que es el procesamiento del lenguaje. Existe un primer criterio en donde se considera como tradicional o clásico y que se plantean tres formas fundamentales de la clasificación de la fascia. A ver, la primera forma es la fascia motriz o también la fascia conocida como Broca, de Broca. Aquí se produce una lesión en la zona de la tercera circunvolución frontal izquierda. Aquí si ustedes pueden ver el gráfico del cerebro, aquí podemos ver en esta parte morada la afectación del área de Broca, en donde se manifiesta clínicamente por una incapacidad en la articulación de las palabras y para el uso intencional del lenguaje, con una conservación relativa de los movimientos orales que son elementales para el individuo. También podemos encontrar de diferentes autores que no le llaman a afasia motriz o de Broca, también la pueden conocer como afasia expresiva y que también se lo puede comprender como un trastorno del lenguaje que puede dificultar esta producción del habla, aunque la comprensión pues puede mantenerse intacta. Solo cuando es de Broca, que va a verse afectado es la articulación, ¿sí? Pero la comprensión que es del área de Wernicke está intacta, o sea, la persona nos puede comprender perfectamente. Las personas también que tienen una fascia de Broca, pues saben lo que quieren decir, pero tienen muchos problemas para poder encontrar las palabras y para poder formar las oraciones completas, como veíamos en el video, ¿verdad? Tengo la palabra, la quiero decir, sé lo que significa, pero no la puedo expresar, no la puedo articular. La fascia de Broca puede ser provocada por una lesión en la tercera circunvolución frontal del hemisferio izquierdo. Se define por la reducción de la emisión verbal, frases cortas, sintaxis telegráfica. Cuando hablamos de sintaxis telegráfica, es decir, es un lenguaje telegráfico, es decir, que va de sílaba en sílaba, ¿sí? También puede evocar más sustantivos que verbos. La expresión del lenguaje oral es monótona, se realiza con un gran esfuerzo articulatorio. No olvidemos que está afectada la parte articulatoria en la fascia de Broca. También el lenguaje puede ser espontáneo y puede limitarse a muy pocas expresiones como una frase o una palabra que realmente no puedan tener sentido en la expresión. La comprensión del lenguaje puede estar limitada de un grado variable, pero puede hacerse más evidente con el aumento de la complejidad sintáctica o también con el número de órdenes verbales, que realmente va a ser muy difícil poder comprender lo que nos quiere decir. Ya. Eh, para también retroalimentar un poquito más de esta frase afasia de Broca, algunas características que también nosotros podemos identificar en la persona que tiene este tipo de afasia es de que el habla es muy lenta, es incompleta, las oraciones son cortas, tienen muchos errores gramaticales. También las personas con afasia de Broca pueden ser conscientes de sus dificultades para poder hablar y eso también les puede llevar a una frustración, ¿no es cierto? Y esta frustración puede desencadenarse también en un trastorno de ansiedad o una depresión, en trastornos del estado de ánimo. En algunos casos también en la fascia de Broca puede acompañarse de debilidad o también de alguna parálisis del lado derecho del cuerpo, que puede ser una hemiparesia o también puede ser una hemiplegia y que esto se da pues debido a la lesión que se encuentra en el hemisferio izquierdo del cerebro. Entonces también puede ser asociado a una persona que tiene una discapacidad física.
La segunda, que es la fascia sensorial de Wernicke, la lesión se produce en el tercio posterior de la primera circunvolución temporal izquierda. Si ustedes ven en la gráfica, aquí en la partecita verde del cerebro, está afectada esta área de Wernicke. Se manifiesta por una dificultad o por una incapacidad para el lenguaje debido a que hay una alteración que se produce pues en la comprensión del mismo. Aquí, ¿qué va a estar afectado? Es la comprensión del lenguaje. Se produce por una lesión en el temporal posterior del hemisferio izquierdo. Se caracteriza por un déficit en la comprensión y un habla fluida, pero carente de sentido. El paciente habla mucho como si estuviese alterado. Cuando el número de sustituciones es muy grande, también se lo puede denominar como una jergafasia. Y también suele estar alterada la repetición de palabras. En esta fascia de Wernicke, también conocida como afasia receptiva, podemos también encontrarle con esta terminología. Es un trastorno del lenguaje que afecta la capacidad que tiene la persona para poder comprender el lenguaje hablado y escrito, aunque la mayoría de estas personas que tienen afasia de Wernicke pueden hablar con fluidez, su discurso a menudo puede carecer de sentido, que es difícil que los demás podamos comprender, ya que pueden utilizar palabras incorrectas o también palabras inventadas. En este trastorno del lenguaje de Wernicke también existen algunas características como es la dificultad para poder comprender o entender lo que están diciendo, lo que están escribiendo. También pueden hablar con fluidez, pero sus oraciones pueden ser demasiado largas y complejas y no pueden tener un significado claro. Pueden utilizar palabras incorrectas o inventadas, es decir, palabras que no existen o que no tienen un contexto dentro de la conversación que se está manteniendo con estas personas. También su comprensión en textos escritos y la escritura pueden verse afectadas. Y a diferencia de los otros tipos de afasia, en esta de Wernicke, las personas con afasia pueden ser conscientes de que su discurso está siendo incomprensible para los demás, aunque a veces no son capaces para poder corregir. Y cuando hablamos de una afasia mixta, cuando estamos hablando de una afasia mixta, estamos hablando de que la persona va a tener una afasia de Broca y va a tener una afasia de Wernicke. Entonces va a tener estas características, ¿verdad? Va a tener dificultades en la articulación del lenguaje y también va a tener dificultades en la comprensión del lenguaje. Entonces, cuando hablamos de afasia mixta, van a estar afectadas estas dos áreas del lenguaje, como es el área de Broca, el área de Wernicke. La persona va a tener muchas dificultades para poder producir el habla, para poder producir su lenguaje, pero también va a tener muchas dificultades para poder comprender lo que es el lenguaje hablado y el lenguaje escrito. Entonces ahí está la clasificación de las afasias, la afasia de Broca, la afasia de Wernicke y la afasia mixta. Vamos al tercer trastorno del nivel comunicativo del lenguaje, que está la disfasia. Etimológicamente la palabra disfasia proviene del vocablo griego dis, que significa dificultad, y fasis, que significa palabra. Ahora, ¿cómo se define la disfasia y qué causas pueden provocarla? En un breve análisis también podría precisarse que la disfasia es uno de los trastornos en donde no se integran los mecanismos neurofisiológicos necesarios para que el aprendizaje del lenguaje transcurra en los periodos considerados normales. Es por eso que se considera también como un trastorno de desintegración, a diferencia de la afasia, que se produce por una desintegración de estos mecanismos cuando ya el lenguaje ha venido siendo desarrollado. En una construcción teórica no diferente, también se considera la presencia de una disfasia en la persona que presenta un déficit en su lenguaje, tanto a nivel comprensivo como expresivo, y que está pues asociada a un retraso cronológico con respecto a los patrones normales de desarrollo,
con graves dificultades en la comunicación y dificultades en los aprendizajes escolares. Para poder comprender un poquito de lo que es la disfasia, también les tengo un video que les va a permitir entender acerca de este trastorno del lenguaje. La disfasia es el TEL. La disfasia es uno de los nombres que ha recibido el trastorno específico del lenguaje a lo largo del tiempo. Históricamente, el trastorno específico del lenguaje o el trastorno del desarrollo del lenguaje, como se está llamando actualmente, ha recibido distintos nombres, desde la audiomudez, desde nombres antiguos que llevan más de un siglo dando vuelta. La tradición derivada desde la escuela francesa habla de la disfasia para oponerla a la afasia. Una sería del desarrollo, la otra sería adquirida en la adultez. Ahora, disfasia aparece mencionada en la nomenclatura propuesta por Ingram el año 71. Él decía que en su libro que todos los cuadros que aparecen como específicos en el niño o que no son explicados por otras patologías son cuadros de tipo disfásico, sean más leves o sean más severos. Recordemos que la clasificación de Ingram tenía clasificación basada en la severidad y estaba segmentada en 4 niveles: el leve, moderado, severo y profundo. En el libro de Ingram decía que todos esos cuadros eran cuadros disfásicos. Lamentablemente, la traducción que se hizo en Latinoamérica tuvo algunas dificultades y se quedó con la idea de que la disfasia se refería solamente a los cuadros más profundos, es decir, lo severo y profundo. Y eso hizo que se fuera traslapando con los trastornos del espectro autista y en algún minuto se hablaba de disfasias psicóticas, disfasias no psicóticas, pero no había ninguna evidencia que permitiera hacer esta distinción. Entonces, a partir de probablemente del libro del año 94 de Mark Montfort, Los niños disfásicos, uno está encontrando cada vez más la asociación de solamente disfasia con TEL, es decir, la disfasia como cuadro no implicaría un trastorno del espectro autista, no implicaría un trastorno masivo o profundo del desarrollo, sino que estaría circunscrita a las dificultades específicas del lenguaje. Entonces, lo importante nuevamente es entender que independiente del rótulo o etiqueta, nosotros vamos a trabajar con personas que presentan características y puntualmente con esas características, y desde la fonoaudiología las características que vamos a enfrentar son principalmente comunicativas, independiente del rótulo de TEL, del trastorno del desarrollo, del trastorno disfásico o del nombre o etiqueta que se le quiera dar. Muy bien, entonces ahí pudimos escuchar a un especialista que nos explicaba acerca de lo que es la disfasia y también de la diferencia o el diagnóstico diferencial que se debería aplicar en el caso de niños autistas, que no tiene nada que ver, es totalmente diferente. ¿Cuáles pueden ser los factores causales de una disfasia? No cabe duda que la disfasia se presenta como una alteración profunda y estructural del aprendizaje del lenguaje, y se advierte en este sentido que no es de extrañar la ausencia de etiología conocida y una tremenda variedad de síntomas, aspectos que no se han generado pues en un enorme nivel de confusión, no solo terminológica, sino también conceptual. Es entendida como un trastorno del lenguaje a nivel expresivo y receptivo, pero con ejecución normal de otras destrezas y de otras habilidades, especialmente en las tareas cognitivas no verbales. No hay presencia de síntomas neurológicos evidentes, ¿sí? Eso debemos tenerlo claro. En torno a los factores que pueden ocasionar la disfasia, pues ha quedado claro que no es a consecuencia de una lesión evidente,
ni la falta de una estimulación exógena, por lo que parece admitirse que su origen puede ser más endógeno. También está presente en el organismo de estos niños desde el principio del desarrollo. La disfasia es un trastorno pues que va a afectar la capacidad que tiene la persona para hablar, para entender el lenguaje. Puede caracterizarse también por algunas dificultades en la expresión y la comprensión del lenguaje, tanto en el lenguaje hablado como también en el lenguaje escrito. No está relacionado con problemas de audición, también hay que tener claro eso, de que no está relacionado a un déficit auditivo, tampoco con temas cognitivos como una discapacidad intelectual, ni tampoco con problemas musculares. Este trastorno se manifiesta, como les decía, en la expresión y en la comprensión del lenguaje. Estos niños disfásicos pueden presentar un déficit en el lenguaje, tanto a nivel comprensivo como expresivo, pero también estos niños suelen utilizar gestos y mímicas para poder expresarse. Debemos tener claro, estimados maestrantes, que siempre es importante hacer estos diagnósticos diferenciales. Yo siempre repito esto de los diagnósticos diferenciales porque si hay una confusión en el diagnóstico que tiene el niño con respecto al trastorno del lenguaje y que puede confundirse entre lo que es un retraso del lenguaje como con una disfasia, pues el tratamiento realmente no dará los resultados que necesita el niño, o la estimulación no dará los resultados que el niño necesita si es que el diagnóstico es mal hecho. Entonces hay que tener en cuenta todos estos diagnósticos diferenciales y también la comorbilidad que puede existir con algunos otros trastornos del neurodesarrollo y que pueden estar asociados entre sí o que pueden relacionarse entre sí. Dentro de las características que presentan los niños con disfasia podemos encontrar las siguientes. Estos niños no responden cuando se les llama, estos niños no obedecen, no responden a estímulos orales, parece que padecieran de una deficiencia auditiva, pero no la hay. También no pronuncian ningún tipo de fonema o muy pocos, y los que pronuncian pues no se les entiende. No unen dos, tres sílabas para poder formar palabras. Han dejado de decir palabras que antes pronunciaban, repiten muchas cosas y dicen frases, pero no entienden cuando se les llama, no entienden muchas de las cosas que se les dice, no lloran ni se ríen como los demás niños, parece que siempre tienen la misma expresión en la cara. Utilizan gestos para comunicarse, en otras ocasiones señalan con el dedo o tiran del adulto para que se les dé lo que quieren. Cuando juegan solos manipulan muy bien los juguetes, los buscan, los miran, permanecen bastante tiempo en esta actividad. Las dificultades psicomotoras han ido desapareciendo, aún les cuesta mucho el lanzamiento y la recepción de objetos, pero trepan por todas partes. Cuando se caen o se dan un golpe parece que no les duele. La respuesta a molestias no es normalizada. Si tienen otitis no suelen quejarse. Pueden golpearse los oídos o meterse el dedo o crujir entre los dientes cuando tienen pues alguna infección en los oídos. También se irritan mucho, son obstinados, distraídos, no prestan atención y no les gusta jugar con otros niños. Hay también la presencia de la ecolalia. La ecolalia también debemos comprenderla como una perturbación del lenguaje en donde la persona empieza a repetir involuntariamente una palabra o una frase que acaba de pronunciar de él mismo o también porque le escuchó a otra persona. Entonces también puede estar asociado a esta ecolalia. No atiende a clases, molesta mucho, tiene problemas de conducta, pueden presentarse algunas conductas disruptivas dentro del aula, no saben los colores ni las formas básicas o también empiezan a confundirlos, cambian la serie de los números, garabatean, no aprenden a leer ni a escribir, no miran a los ojos de sus interlocutores, hay una falta de conectores o nexos con sus oraciones. A ver, también el tratamiento para la disfasia, pues generalmente puede involucrar una terapia del habla y del lenguaje, que puede incluir muchos ejercicios para mejorar la pronunciación, para
también desarrollar vocabulario, desarrollar gramática, permitir que el niño empiece a comprender y también a expresarse de forma adecuada. Se pueden utilizar también algunas estrategias de aprendizaje para que el niño le pueda ayudar a comunicarse de una manera efectiva. Para estos casos es necesario buscar profesionales que sean expertos en logopedia, ¿sí? Para que pueda recibir un tratamiento logopédico frente a la disfasia y que con un diagnóstico temprano también puedan recibir un tratamiento adecuado y que puedan mejorar significativamente su comunicación y pues por ende la calidad de vida que va a tener la persona que está afectada con una disfasia. Ahora, queridos maestrantes, hemos visto ya de estos 3 trastornos comunicativos del lenguaje, como es el retraso del lenguaje, la afasia y la disfasia. Como ustedes pueden darse cuenta, cada uno de ellos tiene sus propias características, sus propias afectaciones y sobre todo el poder comprender la diferencia que existen entre ellos para que se pueda dar un diagnóstico adecuado y por ende un tratamiento adecuado en su desarrollo del lenguaje. Ahora, siempre cuando se va a atender un trastorno del lenguaje, no solo del lenguaje, sino también del habla y la voz, es necesaria que el logopeda, o en este caso, quienes deseen desarrollar la exploración logopédica, sepan cuál es el proceso a seguir y a qué se refiere. Cuando hablamos de exploración logopédica, estamos hablando del estudio de las particularidades de los trastornos del lenguaje en su relación con el desarrollo psíquico y de la personalidad en general. También la exploración logopédica por su complejidad y por el amplio campo que abarca la esfera psicosomática del individuo, exige en muchas ocasiones una labor conjunta en la que participan numerosos especialistas. Es decir, cuando hacemos exploración logopédica, debemos trabajar a través de equipos multidisciplinarios que están conformados por psicólogos, por psiquiatras, neurólogos, otorrinolaringólogos y otros, además de lo que es el logopeda, que pues en este caso será el educador. Siempre vamos a hacer estas exploraciones de manera conjunta porque pueden existir algunos trastornos cerebrales del sistema nervioso central, trastornos del estado de ánimo o incluso algunas causas orgánicas que al niño pues no le permite articular correctamente, no le permite expresarse, no le permite comunicarse y tener un lenguaje eficaz. En la duración de la exploración logopédica, bueno, en correspondencia con algunos grados de severidad del trastorno del lenguaje y sus particularidades, tendrá lugar en un tiempo que se da este proceso de exploración. No siempre la exploración logopédica va a ser igual en todos los niños. Cada niño pues tiene un ritmo de lenguaje diferente y tiene una causa diferente. Entonces, para hacer esta exploración dependerá del caso, dependerá del caso. Digamos que, por ejemplo, en el estudio de individuos que tienen similares trastornos del tiempo de exploración, no será el mismo por estar implícito algunas particularidades diferenciales en el orden comunicativo, de la orientación, de la capacidad del trabajo y de la estabilidad de la atención. La duración de una exploración logopédica puede variar, pero generalmente una evaluación inicial con un logopeda pues puede durar entre 1 a 2 horas. Puede incluir lo que es una entrevista inicial, incluso no solo con el niño, sino con el representante o el padre de familia. También se pueden administrar algunas pruebas y también hay una discusión de resultados con el representante y la familia. Estas sesiones de terapia logopédica, pues posteriormente pueden tener una duración de 30 a 60 minutos y van a depender de la edad del niño o de la persona con la que estamos haciendo la exploración y también de las necesidades y las características que tenga el paciente para poder hacer la intervención. Es por ello que la exploración puede transcurrir en diferentes sesiones, en diferentes intervalos de tiempo,
Se pueden presentar algunos casos particulares que necesitan de una exploración un poquito más prolongada, en donde se va a fusionar la constatación del estudio de desarrollo también con el proceso especializado de formación para poder hacer esta diferencia de los estados semejantes, lo que les vengo diciendo, estos diagnósticos diferenciales. La exploración logopédica también presupone la existencia y el uso racional de una serie de medios e instrumentos auxiliares que son muy necesarios para poder aplicarlos a través de diferentes técnicas que son especializadas y que son propias de las esferas de los estudios citados. Entonces, para esto vamos a utilizar algunos medios, algunos instrumentos, algunos insumos y herramientas para poder organizar y para poder hacer esta exploración logopédica con los pacientes que van a participar dentro de la atención del lenguaje. ¿Cómo deben ser las características de un local o de un espacio para nosotros poder brindar una exploración logopédica? Bueno, el desarrollo de esta exploración logopédica debe realizarse en un espacio, en un local que tenga determinados requerimientos. Debe ser un espacio amplio, debe ser un espacio claro, principalmente con luz natural, debe estar ventilado, debe estar aislado algunos estímulos externos, como por ejemplo lo que son ruidos, pase de personas, objetos superfluos ajenos a la investigación, etcétera. Es decir, evitar lo más que se pueda algunos distractores que a lo mejor no van a permitir que se dé una exploración logopédica adecuada. Principalmente cuando son niños, los niños se distraen fácilmente con cualquier distractor, entonces debe ser un espacio que esté bastante adecuado para poder desarrollar este proceso. Por último, también en el proceso de la exploración del lenguaje, se puede destacar como síntesis final de todo el trabajo de investigación realizado y su fin inmediato a través de un diagnóstico logopédico que sea veraz, que tenga una correcta estructuración y pues también esto dependerá en gran medida para poder aplicar una estrategia correctiva que se trace de acuerdo al trastorno del lenguaje que haya sido diagnosticado. En la labor de la investigación, esta exploración se inicia con el estudio anamnésico. Siempre, queridos maestrantes, vamos a aplicar una ficha anamnésica que contiene la siguiente información. En esta ficha anamnésica se encuentran los datos generales, los datos familiares, el motivo de consulta, antecedentes personales, en donde se va a poder identificar y conocer cuál ha sido el desarrollo psicosomático del niño, si hay enfermedades que se presentaron en los primeros años de vida, cómo ha sido el desarrollo psicomotriz y físico, el desarrollo del lenguaje, antecedentes familiares, antecedentes del niño, por ejemplo, enfermedades, vacunas o algunas otras características, y un historial psicosocial. Entonces, en esta ficha anamnésica, si ustedes se dan cuenta, vamos a obtener gran información bastante relevante para poder entender y comprender por qué el niño está ahí. Principalmente ese motivo de consulta y que puede estar asociado pues a todos estos antecedentes o a todas estas enfermedades que el niño ha tenido o tiene o están presentes, y también poder comprender cómo ha ido evolucionando pues todas estas etapas cronológicas y de desarrollo para poder comprender en dónde estuvo el problema, la dificultad o qué es lo que lo provocó. En esta labor de investigación, que es la exploración logopédica, también existen algunas particularidades del lenguaje que nosotros vamos a evaluar, vamos a explorar. La pronunciación, el ritmo, la velocidad, la modulación, la percepción y comprensión de la información recibida, así como también la organización y estructuración del lenguaje expresivo e impresivo. Todo esto también lo vamos a evaluar. Aquí también vamos a evaluar el estudio del estado psíquico de la persona, que también se determina por sus particularidades en la memoria, en su capacidad intelectual,
en la conversación de la valoración crítica y en las peculiaridades de su psicomotricidad. Entonces, también vamos a hacer una evaluación en lo que es la exploración de la audición, la exploración de los órganos fonoarticulatorios, el lenguaje expresivo, el lenguaje impresivo. También vamos a explorar la motricidad, vamos a explorar la gnosis visual, la memoria, el pensamiento y la atención. Decíamos también en los trastornos del lenguaje anteriores que puede verse afectado también estas funciones psicológicas superiores o incluso hay muchos papitos que llevan a sus hijos a terapia de lenguaje y desconocen de que su hijo está asociado a una discapacidad. Entonces, en ese momento, cuando se hace la exploración logopédica, cuando se hace la exploración de todas estas funciones, nosotros a lo mejor podemos luego derivar al especialista para que hagan un estudio más profundo en el caso de que pueda estar asociado a un TEA, a un TDAH, a una discapacidad intelectual o una hipoacusia. Entonces podemos luego derivar para que en ese estudio más profundo que tenga un enfoque clínico y médico, a lo mejor se puede identificar alguna discapacidad. Para el logro de un correcto diagnóstico logopédico no basta con explorar el lenguaje como un fenómeno aislado, también es necesario prestar atención a la valoración de la personalidad del individuo como un complejo, así como también las particularidades del micromedio social. No olvidemos que también los trastornos del lenguaje pueden verse eh, reflejados de acuerdo al contexto social, educativo y familiar en el que el niño se está desarrollando y pues que también este medio social influye muchísimo en la personalidad que tiene el niño o incluso si está asociado a un trastorno del estado de ánimo que hace que el niño pues también tenga un retraso en el lenguaje. El objetivo fundamental de esta exploración logopédica es poder determinar las particularidades o peculiaridades del lenguaje, de las condiciones psicofísicas y sociales que tiene el desarrollo de la personalidad y que pueden influir también en un trastorno del lenguaje. Ahora, aquí les he traído un ejemplo de cómo debe estar conformada la carpeta logopédica para nosotros poder hacer una exploración logopédica. Bueno, primero vamos a necesitar de algunos insumos, como son guantes, mascarillas y el bajalenguas. Y algunos materiales también como es el espejo y un disco de sonidos, que es sonidos en donde el niño va a poder ir identificando para nosotros también evaluar la parte auditiva. En lo que es la ficha de datos anamnésicos, aquí yo les he colocado un drive en donde les voy a mostrar cómo es esta ficha de datos anamnésicos. En esta ficha de datos anamnésicos, como ya les dije anteriormente, van a estar todos los datos que son necesarios y son precisos para poder determinar la etiología del trastorno del lenguaje y también que nos va a permitir analizar el desarrollo físico, psíquico y lenguaje del niño o del individuo que estamos evaluando. Esta anamnesis recoge datos fundamentales como son datos generales, si ustedes pueden ver, datos familiares, el motivo de consulta, algunos antecedentes personales del desarrollo psicomático. Aquí tenemos la historia prenatal, perinatal y neonatal del niño. Algunos datos relevantes que también nos puede dar el representante o la madre de familia, algunas enfermedades que se pudieron presentar en los primeros años de vida y cómo éstas han ido evolucionando y qué tratamiento les ha asignado para estas enfermedades. El desarrollo psicomotriz físico, el desarrollo de la psicomotricidad gruesa en la actualidad, el desarrollo del lenguaje, cómo lo ha llevado desde los primeros años de vida, de acuerdo a la etapa cronológica, la comunicación oral, cómo ha sido, antecedentes familiares, es decir, existencia de alguna enfermedad
neuropsiquiátrica, si hay epilepsia, si hay deficiencia mental, alcoholismo, enfermedades sensoriales, drogas, problemas de articulación, es decir, todos estos antecedentes familiares también nos pueden dar alguna idea de que algunos trastornos pueden ser heredados. Antecedentes del niño, historia psicosocial, el comportamiento que tiene el niño dentro del hogar, que también a veces es referido por la docente dentro del aula, cuáles son las relaciones afectivas que tiene el niño y hasta debemos identificar cuál es el estilo de crianza en el que el niño se está formando, se está desarrollando. Si es un estilo de crianza democrático, autoritario, permisivo, con referentes comunicativos, pues sabemos que el estilo de crianza es totalmente importante saber para conocer el ambiente o el contexto social y familiar en donde el niño está desarrollándose y que también puede influir en el lenguaje. Luego tenemos las fichas para poder explorar la audición. Decíamos en los trastornos del lenguaje anterior de que a veces los niños pueden tener una hipoacusia, ¿verdad? Entonces, si ese niño tiene un déficit auditivo como una hipoacusia, esto también nos dará una idea de que ese niño a lo mejor necesita de alguna ayuda técnica como que le permita a ese niño poder escuchar mejor los sonidos, como un audífono. Entonces, en esta ficha de exploración de la audición, el objetivo es que puedan escuchar sonidos variados a través de unas palabras de tato que permite la evaluación de la audición fonemática. Estas palabras bisílabas de tato se las va aplicando a diferente distancia para ver si el niño las puede escuchar y las puede mencionar. Tenemos aquí diferentes listas y diferentes distancias. En esta lista A lo vamos a hacer a una distancia de 6 metros. Aquí están las palabras y vamos a ir nosotros pues colocando los errores de que el niño va mencionando de acuerdo a la distancia de las palabras que vamos a irle mencionando, diciendo. Aquí tenemos casa, faro, seda, coma, leña, pata, cine. Bueno, aquí tenemos una serie de palabras que la vamos a decir a 6 metros. Luego tenemos la lista B, que la vamos a decir a una distancia de 3 metros. Vamos a ir registrando los errores. Luego tenemos la lista C, que lo vamos a hacer cerca del oído, le vamos a hacer susurrando y también a registrar los errores. Entonces, esta ficha es muy interesante porque nos va a permitir evaluar esta audición, cómo está la audición del niño y a lo mejor identificar si hay una hipoacusia. Luego tenemos la ficha de exploración de los órganos fonoarticulatorios. En esta ficha de la articulación de la exploración de los órganos fonoarticulatorios, perdón, aquí sí vamos a necesitar los insumos que les decía, que son los guantes, el baja lengua, que nos va a permitir determinar cuáles son las particulares estructurales del aparato fonoarticulatorio mediante la exploración de la funcionabilidad de este aparato, es decir, el poder explorar la estructura de este aparato articulatorio. Entonces vamos a ir revisando los labios y las características. Por ejemplo, aquí tenemos los labios, si son normales, si son altos, bajos, gruesos, finos, fisurados. Vamos a ir colocando sí o no y algunas observaciones de lo que vamos viendo, ¿sí? Luego la lengua, la cavidad faríngea, la bóveda palatina, la úvula, los dientes. Aquí podemos también ver si hay un frenillo sublingual y si este frenillo sublingual es normal o es corto. También si hay un frenillo labial, si es normal o es corto. ¿Cómo está la mandíbula? ¿Cómo está la cavidad nasal? Es necesario mencionar, me recuerdo que en la clase anterior alguien me preguntaba, ¿qué pasa si hay un frenillo sublingual o hay un frenillo labial o cómo vamos a saber si pasa esto? Lo vamos a hacer pues a través de esta exploración del aparato articulatorio. Entonces, ahí podemos darnos cuenta de estos frenillos que también
son indispensables para saber si el niño a lo mejor no está articulando correctamente un fonema y ahí pues deberíamos derivar a un otorrinolaringólogo para que pueda hacer su trabajo. Y es importante que se lo haga a corta edad. Mientras más pequeño es el niño, pues es mejor de que estos frenillos puedan ser atendidos por el especialista y eso le permitirá al niño ir desarrollando un lenguaje adecuado. Igual lo que es la mandíbula, la cavidad nasal, los dientes, todas estas estructuras son importantes que nosotros hagamos esta exploración del aparato articulatorio para poder saber si hay una causa orgánica que está evitando de que el niño pueda tener un lenguaje adecuado. Luego tenemos la exploración del ritmo y la fluidez del lenguaje. Aquí también tenemos una ficha que nos va a permitir explorar lo que es el ritmo y la fluidez del lenguaje. El objetivo es poder evaluar el ritmo y la fluidez del lenguaje mediante la conversación de temas de interés del evaluado, potenciando las habilidades comunicativas. Entonces, aquí podemos a lo mejor conversar de un tema que al niño le atraiga, puede ser un cuento, algo que el niño le gusta hablar sobre, no sé, los deportes, sobre no sé, cada niño tiene diferentes gustos y nosotros tendríamos que evaluar qué es lo que le gusta al niño conversar, comunicar sobre la escuelita, sobre su familia, sobre sus amigos, sobre algún tema específico. Y ahí vamos a ir evaluando si esa expresión es lenta, tiene una expresión rápida, hay vacilaciones al momento de hablar, hay titubeos, tropiezos, repeticiones, alargamiento de sílabas, movimientos concomitantes, muletillas orales, es decir, una palabra que la repite mucho. También podemos ir entendiendo si hay un espasmo al momento de que habla, al inicio, al medio o al final, si hay un lenguaje conjunto, reflejo, respuesta a preguntas con apoyo visual, descripción de láminas y acciones con objetos, lectura, narración, información de sucesos ocurridos, una conversación sobre un tema conocido y un lenguaje espontáneo. Entonces, a través de esta ficha, nosotros vamos a ir evaluando este ritmo y fluidez del lenguaje y también vamos a ir colocando observaciones que luego pues nos permitirán llegar a un diagnóstico final. Y finalmente tenemos la exploración de la lectura y la escritura. En esta ficha de la exploración de la lectura y la escritura nos va a permitir explorar estas áreas mediante el dictado de vocales en desorden, así también como el análisis fónico de algunas palabras sencillas. Entonces, ¿cuáles son las vías para poder realizar esta exploración? Vamos a hacer una lectura de vocales en desorden y luego vamos a hacer una escritura al dictado de vocales en desorden. Aquí tenemos algunas tarjetas que vamos a utilizar para hacer esta exploración. Tenemos las vocales en desorden, tenemos algunas palabras, tenemos también la lectura y el dictado de palabras, tenemos aquí algunas palabras que lo podemos hacer al niño que lea y luego le vamos a hacer el dictado de estas mismas palabras. Luego vamos a algo un poquito más complejo, que es la lectura y el dictado de oraciones. Luego vamos a la lectura y el dictado de texto. Tenemos aquí texto 1, texto 2, texto 3. Luego vamos a la lectura de texto y dictado de una de las oraciones del texto. Luego vamos a la comprensión de lecturas de diferentes complejidades. Podemos empezar con lecturas que son más sencillas, en donde vamos a ir haciendo preguntas acerca de la lectura. Y luego vamos a lecturas un poco más complejas. Aquí mismo, cuando el niño haga la lectura, vamos a explorar si lo logró, si existió alguna dificultad y vamos también a ir registrando alguna observación. También vamos a hacer una composición según las temáticas dadas de diferentes complejidades. Podemos hacer preguntas abiertas para que el niño nos vaya relatando. Por ejemplo, ¿qué hiciste en tus vacaciones? ¿Has hecho alguna visita al zoológico? ¿Cómo ha sido? Ama a mi mascota, por ejemplo, ¿qué mascota tienes? ¿Por qué la quieres tanto? Luego vamos ya a una exploración de la escritura, en donde igual vamos a ir evaluando si lo logró, si existe alguna dificultad y vamos a registrar alguna observación. Entonces, con esta ficha
vamos a evaluar lo que es el ritmo de la lectura y la escritura y como se pueden dar cuenta, vamos desde lo más sencillo a lo más complejo para saber en qué etapa, en qué fase de estas acciones el niño se encuentra y pues que también está relacionada directamente con un trastorno del lenguaje. Entonces, queridos maestrantes, estas son algunas de las fichas que podemos utilizar para poder evaluar y hacer una exploración logopédica que nos pueda llevar a un diagnóstico adecuado de un trastorno del lenguaje, el habla y la voz. También podemos utilizar algunas otras fichas. Podemos utilizar fichas para la atención, fichas para la memoria, fichas, como decía anteriormente, que permita evaluar lo que es el pensamiento, la motricidad. Entonces podemos también agregar a esta carpeta logopédica esas fichas para poder evaluar estas funciones psicológicas superiores. Eso en lo que corresponde a la exploración logopédica. Bueno, y para terminar, queridos maestrantes, quiero terminar recordándoles que el día de hoy, 27 de julio del 2025, tenemos la evaluación de la primera unidad. ¿Cuál es el procedimiento? El procedimiento es de que ustedes puedan ingresar a la plataforma ELSA y puedan cumplir con esta evaluación. Son preguntas de opción múltiple que están en relación a todos los temas referentes a la comunicación humana, a los trastornos del nivel comunicativo del lenguaje, que es lo que vimos el día de hoy, retraso del lenguaje, disfasia y afasia, y que también está en relación a lo que es la exploración logopédica, que es lo que acabo también de mencionar. Lo vamos a hacer el día de hoy. La plataforma está abierta desde las 11 de la mañana hasta las 23 horas con 59 minutos del día de hoy. Todas las preguntas están en relación a lo que hemos visto en las tutorías y también están en relación a los libros base de la asignatura, que es el texto de estudio para la terapia del lenguaje y también fundamentos metodológicos en logopedia, que son libros que ustedes los pueden encontrar en la plataforma ELSA. Y de estos libros pues hemos ido nosotros trabajando y se ha expuesto a las diferentes temáticas para que ustedes puedan cumplir con esta primera unidad. Eso, queridos maestrantes, bueno, como tenemos poco tiempo, he tratado de hacer lo más concreto posible y ir desarrollando todas las temáticas que corresponden a estos trastornos de la comunicación del lenguaje para que ustedes puedan comprenderlos. También les invito a hacer una ampliación bibliográfica que se encuentran en los libros base para que ustedes puedan comprender de mejor manera. A ver, Maricruz, ¿hay alguna pregunta? Doctora, buenos días, compañeros. Buenos días. Doctora, usted había mencionado intervención logopédica e intervención de lenguaje. ¿Cuál es la diferencia? Intervención logopédica del lenguaje es lo mismo. La intervención logopédica es la palabra técnica que se utiliza para la terapia del lenguaje, pero es lo mismo. Terapia del lenguaje o terapia logopédica es lo mismo, no hay diferencia. Estamos hablando del mismo proceso. Entonces, un logopeda es igual que un terapeuta de lenguaje. Ya. Exacto. Un Gracias, logopeda doctora. es igual que un terapeuta del lenguaje, un terapista del lenguaje. Es lo mismo. Ujú. Muchas Muchas gracias. gracias. Gracias, Maricruz. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Pao, Pilco. No, doctora, tenía la ¿No? pregunta hace rato, pero ya, no, ya ahorita ya no. Gracias. Ah, ya. ¿Alguien más tenga alguna pregunta? ¿Estamos claros? Entonces, queridos maestrantes, les deseo muchos éxitos. La plataforma está abierta todo el día para que en el momento que ustedes tengan tiempo la puedan desarrollar a lo que es la evaluación de la unidad 1. Ya voy a calificar también en esta semana todas las actividades que corresponden a esta unidad 1, lo que es el trabajo autónomo, el trabajo práctico experimental, el foro académico y que terminaríamos con la evaluación de la unidad. Para la evaluación de la unidad van a tener 30 minutos.
Realmente solo son 10 preguntas que están relacionadas a lo que hemos venido conversando de opción múltiple. Están muy fáciles, así que sé que les va a ir muy bien. Y también decirles que desde la próxima tutoría, conferencia, vamos a continuar con lo que corresponde a la unidad 2. Así que también estar atentos a lo que está en la plataforma ELSA para que puedan ir cumpliendo con las actividades académicas que están planteadas de acuerdo a las fechas establecidas para esta asignatura. Un gusto haber compartido con todos ustedes en esta mañana y nos vemos en la próxima tutoría. Que tengan un lindo fin de semana. Abrazos para todos. Buen día. Gracias, Muchas doctorita. gracias.